Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Me acompaña Noel Cajigas, socia responsable de Deal Advisory y responsable del equipo de fondos en KPMG España. Bienvenida, es un placer tenerte de nuevo en el programa. Muchas gracias, Emilia. Un placer volver para poder repasar todas las novedades que surgen en torno a los fondos Next Generation EU. El Gobierno ha vuelto a ampliar el plazo de la convocatoria para solicitar las ayudas a la parte industrial del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Y en Plan Europa vamos a contar con el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Vamos a comentar con él cómo está yendo la convocatoria y qué oportunidades se abren para el sector de la automoción. También tendremos en Plan Europa a Luis Socias, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, con el que comentaremos el último informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España elaborado por la patronal. Y responderemos, como todas las semanas, a las preguntas de la audiencia. Pero antes de empezar, repasamos en un minuto la actualidad del plan de recuperación. Hoy contamos en el Plan en Cifras con un colaborador especial que esperamos que sea habitual. Está con nosotros Luis Socias, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Luis, bienvenido a Plan Europa y muchas gracias por estar con nosotros. Acabáis de publicar vuestro informe de seguimiento de los fondos Next Generation. En este programa nos gustan mucho las cifras. ¿Qué cifras destacas de este informe? Yo, en primer lugar, es importante destacar que en el año 21 España recibió 19.000 millones de euros, el país que más fondos ha recibido en ese periodo. En segundo lugar, es importante también tener presente que no solo hay que poner el foco en cuánto España ha recibido, sino cuánto ha llegado realmente a la economía real, que es lo que tracciona y lo que genera esa recuperación y transformación. Y ahí es donde debemos mejorar el ritmo de ejecución. Los datos que tenemos extraídos del análisis de los datos de la IGAE apuntan a que solo 1 de cada 4 euros ha llegado a la economía real, el 27% de los fondos que España recibió en el 21, y por tanto es importante que entre todos demos con una tecla para que eso pueda acelerarse. Y en tercer lugar, también es importante destacar una cuestión importante, y es que la mitad de los fondos están ejecutándose en torno a convocatorias de subvenciones y la otra mitad, 50%, en torno a licitaciones de contratos públicos. Y ahí es donde ponemos el foco en que no podemos perder el componente transformador del plan. No podemos convertir esto en un segundo plan E porque estaríamos desaprovechando una oportunidad histórica. Eso en cuanto a cifras, vamos a hablar de los mensajes. Ya decías uno, la necesidad de acelerar, de pisar el acelerador. ¿Cuáles más? ¿Qué otros mensajes sacáis de este informe? En primer lugar, lo que mencionabas, la importancia de acelerar la publicación de convocatorias y de licitaciones. Si eso no ocurre, es imposible que accedamos a los fondos. Por tanto, hace falta que el dinero se ponga en circulación y el balón esté en juego. En segundo lugar, es importante, a nuestro juicio, garantizar un doble equilibrio entre proyectos grandes, esos PERTEs que además de aprobarlos y anunciarlos, hay que empezar a ejecutarlos, hay que lanzar convocatorias, que son los que traccionan hacia el ecosistema de pymes y autónomos liderado por las grandes empresas, con los proyectos dirigidos a pymes y autónomos, como el Kit Digital y otras convocatorias que van directamente dirigidas a ese músculo empresarial que tenemos en España. En tercer lugar, es importante la agilidad administrativa, y en este caso hace falta que se desbloquee el Real Decreto 36/2020. Un estudio reciente de COE con KPMG apunta a que el 75% de las empresas ven la burocracia como la principal barrera de acceso a los fondos. Por tanto, es importante que eso, que todavía es un problema, se mejore. Y en cuarto lugar, también destacamos la importancia de garantizar que pymes y autónomos, 97% del tejido empresarial español, tienen facilidad de acceso a estos fondos. Y ahí, en ese mismo informe, salía un dato cuanto menos interesante, y es que el 42% de las empresas también identifican como una de las principal barrera de acceso a los fondos el diseño de las convocatorias, entender bien qué es el pliego, qué es la base reguladora, y por tanto son los 4 principales mensajes que extraemos de este análisis actual de los fondos y que esperamos que pueda mejorarse.
Pues nos quedamos con esos mensajes, esperamos contribuir a que se entiendan mejor esas convocatorias, ese plan de recuperación, y te esperamos pronto en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya lo anunciábamos al principio y contamos en el programa con Raúl Blanco, secretario general de Industria. Hemos hablado con él de esas ayudas recogidas en la convocatoria del PERTE-BEC que después de la última ampliación podrán solicitarse hasta el próximo 3 de junio, de la magnitud de los proyectos que se están presentando y de cuántas comunidades autónomas van a estar impactadas por los mismos. La ampliación es garantizar que todos los proyectos se presentan, todas las solicitudes tengan tiempo de hacerlo. Es una convocatoria compleja, innovadora y por tanto en base a eso pues, se ha decidido ampliar hasta el 3 de junio ya como última. Pues está yendo con normalidad, tal y como preveíamos, dentro de esa complejidad y de esa innovación, que eso pues lógicamente supone un esfuerzo para las empresas y también para el propio Ministerio. Está yendo bien, de momento no podemos dar ningún dato, la convocatoria está abierta, esperamos poder tener entre 10 y 15 grandes proyectos presentados, por tanto ahí estarán tanto los que ya lo han hecho público, evidentemente, como otros fabricantes, empresas de componentes del sector de automoción, y también es probable que haya proyectos de nuevos entrantes en el sector. Startups, movilidad de última milla, etcétera, que puedan estar también dentro del PERTE. El impacto va a ser muy amplio porque uno de los requerimientos del PERTE y de todos los PERTEs que hemos convocado va a ser que tenga como mínimo presencia en 2 comunidades autónomas, con lo cual, al no estar cerrada la convocatoria, todavía no tenemos datos estadísticos de inversión por comunidades autónomas, etcétera, pero sí que preveemos que en un sector como la automoción, que está presente pues en toda la península, faltarían las comunidades insulares, ese reflejo también vaya a estar en el PERTE y que por tanto la práctica totalidad de las comunidades autónomas vayan a tener presencia dentro de los proyectos que estén en la convocatoria del PERTE. Habrá desde grandes proyectos vinculados a los grandes también fabricantes de automoción, proyectos medianos, aquí también las decisiones de inversión, los calendarios de las compañías pueden ser diferentes y finalmente no descartamos que haya proyectos quizás un poco más pequeños en tamaño de inversión, pero vinculados a esos nuevos entrantes, en última milla, en nuevos vehículos eléctricos, de flotas, etcétera, y por tanto ahí también puede haber entradas interesantes. Creemos que se ha presentado dentro de una de las candidaturas, así lo han hecho público, y es un proyecto que se ha venido trabajando en los últimos meses, fruto de la colaboración de 3 administraciones, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp y del Ministerio de Industria, y por tanto contentos de que ese trabajo de los últimos meses pues salga a la luz y sea una buena noticia tanto en inversión como puestos de trabajo en un sitio como Tarragona. Esa es la idea. La idea es que antes de fin de año tenemos que tener evaluado, resuelto y realizados los primeros pagos. Todo es muy complejo porque nunca ha habido una convocatoria de 2.975 millones de euros, también de esta complejidad técnica donde vamos a proyectos de cadena de valor, no proyectos individuales de empresa, y por tanto aquí lo importante es que eso ya está en marcha, o sea, desde que se diseñó el PERTE, se publicó la orden de bases, la convocatoria, ahora está abierta la convocatoria, paso a paso vamos avanzando juntos y también aquí juntos con la Comisión Europea, que nos dio la aprobación para convocar el PERTE y que después también evaluará nuestros resultados. Aproximadamente un mes después, es decir, si hacia mediados de junio sale la orden de bases, posteriormente en julio convocatoria, y lo mismo, la evaluación se realizará durante 2022 y pagos quizás nos vayamos a principios del 23. Es todo, iremos gestionando y ajustando calendario. Ahí animar, igual que hemos hecho durante el PERTE del vehículo eléctrico, y creo que ha funcionado, animar al sector a que presente proyectos, dado que
Es una convocatoria también de un volumen que no había habido anteriormente para el sector agroalimentario y que tiene esta característica también de cadena de valor centrada en trazabilidad alimentaria, seguridad alimentaria, elementos de economía circular, de innovación de procesos, de digitalización, que caracterizan muy bien a nuestro sector, que es uno de los líderes mundiales. Primer semestre tremendamente completo, es decir, yo creo que es importante también transmitir, más allá de los elementos más mediáticos, como puede ser el PERTE de vehículo eléctrico o el PERTE agroalimentario, el conjunto de las actuaciones entre enero y septiembre de 2022, entre enero y junio, julio de 2022, se van a convocar 4.000 millones de euros. Eso no es nada habitual, sitúa la política industrial en primera línea de las políticas del Gobierno y debe verse sus efectos en los próximos meses y en el próximo año en cuanto a impacto en la inversión, en el empleo, en el territorio, porque estamos poniendo las bases no solo de la recuperación post-COVID, sino también de la transformación de sectores productivos, el caso del vehículo eléctrico, o de elementos realmente de robustecer nuestra industria de cara a lo que queda de década. Sin duda, uno de los proyectos más destacados es el que lideran Volkswagen y SEAT, formado por 62 empresas nacionales e internacionales y que constituye la mayor agrupación empresarial en la historia de la automoción en España. Nos ha hablado del proyecto para Plan Europa Lourdes de la Sota, directora de Estrategia Corporativa de SEAT y responsable del proyecto F3. Lo que queremos hacer con el proyecto Future Fast Forward es impulsar la transformación de la industria de automoción en España hacia la electrificación. Nuestro objetivo principal es localizar la cadena de valor de la industria de automoción en nuestro país para convertir a España en un hub de movilidad eléctrica a nivel europeo. En el proyecto global se centra en, lógicamente, desarrollar y fabricar el vehículo eléctrico en nuestras fábricas de Pamplona y Martorell, y con ello, pues lo que digo, conlleva pues la electrificación de ambas plantas. Y este es el proyecto tractor que hemos liderado desde el grupo Volkswagen y desde SEAT S.A. Lo que queremos es, de alguna forma, como decía, desarrollar el vehículo del grupo Volkswagen, que será el modelo de entrada al mercado eléctrico para todas las marcas del grupo, y nuestro objetivo es democratizar la movilidad eléctrica en España. Pusimos a España en ruedas y ahora queremos poner a España en ruedas eléctricas. El segundo pilar importante o principal del proyecto consiste en la localización de todo el ecosistema de baterías para vehículos eléctricos en España, que va desde la extracción del litio hasta el ensamblaje de baterías, que se hará cerca de la fábrica, incluyendo también la gigafactoría de Sagunto de Valencia. El tercer pilar es que además no solo estamos hablando de todo lo que es la cadena de valor de las baterías, sino también incluiremos en el proyecto la localización de componentes esenciales para vehículos eléctricos relacionados con el motor eléctrico y también, lógicamente, con la batería. Y además, el proyecto, como cuarto pilar, engloba también todos los aspectos que van en torno al futuro y a la electrificación en cuanto a formación, digitalización y también economía circular. Que uno de los éxitos grandes del proyecto es que desde que empezamos con el proyecto hace 2 años, que para nosotros era un sueño, hemos integrado en el proyecto a otros agentes del sector y también a sectores adyacentes. Creo que es un aspecto muy importante, y es que el 61% de las empresas que participan en nuestro proyecto son pymes. Esto, lógicamente, pues, es muy importante para el país porque implica, pues, como digo, ¿no? Pues darle un impulso a las pequeñas y medianas empresas y ayudarles a la transformación, ¿no?, del sector, que creo que era un reto que de forma individual nunca hubieran conseguido. Este proyecto tendrá un impacto vertebrador sobre todo el territorio nacional, englobando, como decía, las 11 comunidades autónomas, y luego, lógicamente, aparte, pues el efecto tractor que tiene y arrastre sobre todo el ecosistema de proveedores y empresas relacionadas con el sector. Si la resolución del PERTE es favorable, que se estima aproximadamente que será, pues, en el mes de septiembre,
El proyecto F3 en su totalidad movilizará aproximadamente unos 10.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones de euros vendrán del grupo Volkswagen. En esta ocasión se trata de la pregunta de una empresa y tiene que ver con algo que sin duda se están planteando muchas a la hora de concurrir en una convocatoria de ayudas enmarcada en el plan de recuperación. Noel, ¿hasta qué punto se está pidiendo el cumplimiento del efecto incentivador y qué es exactamente el efecto incentivador? Por cierto, que qué interesante lo que han comentado tanto el secretario general como Luis Socias y Lourdes de la Sota. Pero volviendo a tu pregunta, cuando hablamos de efecto incentivador, a lo que nos referimos es a que el proyecto presentado no se hubiera iniciado sin la concesión de la ayuda económica de la que estamos hablando. Es decir, que sin ella el proyecto o no se habría realizado o solo se podría haber realizado de manera limitada. ¿De esto qué es lo que se deduce? Que proyectos ya en curso o incluso ya completados no serían elegibles en principio para las ayudas que se rijan por este principio en sus convocatorias. Teniendo en cuenta esta premisa y contestando a tu cuestión, sí que observamos que de manera general las convocatorias de ayudas a las empresas están saliendo con este efecto incentivador y de forma genérica también con un fuerte componente de I+D. Este aspecto es importante y afecta a las empresas sobre todo a la hora de planificar sus planes de inversión para el próximo año o año y medio. Repasamos la agenda, Noel, además de ese 3 de junio, ese nuevo plazo para pedir las ayudas del PERTEBEC. ¿Qué otras fechas tenemos que tener en mente estos días? Pues tenemos que destacar otras dos grandes convocatorias de mucha importancia, por un lado para el transporte de mercancías y por otro lado para la salud. En primer lugar, está en activo el programa de apoyo al transporte sostenible y digital, que cuenta con un presupuesto de 460 millones de euros y que busca proyectos que mejoren la eficiencia del sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo mediante la digitalización y la sostenibilidad en el sector. Este programa pone mucho foco en el desarrollo de la interoperabilidad ferroviaria, aunque también se dedica una cuantía muy importante a proyectos que ayuden al despliegue de combustibles alternativos, tanto en puertos como en aeropuertos. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Y también hay que destacar otra convocatoria cuyo plazo de presentación se abre ahora mismo y que es la correspondiente a ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios. Esta convocatoria, que se sitúa bajo el paraguas del PERTE Salud de Vanguardia, tiene un importe máximo convocado de 50 millones de euros, 25 en forma de subvención y los otros 25 como préstamos. A esta convocatoria pueden presentarse empresas de toda la cadena del valor del sector sanitario, químicas, farmacéuticas o las dedicadas a la fabricación de instrumental o el textil sanitario, entre otras. La financiación que se concede a los proyectos será como máximo del 80% del presupuesto financiable y la documentación ha de enviarse como tarde el 15 de junio. Es decir, 3 fechas para tener en la agenda: 3 de junio, PERTEBEC, 15 de junio, proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y 28 de junio, programa de apoyo al transporte sostenible y digital. Hasta aquí un nuevo programa de Plan Europa, el cuarto ya. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, Noel, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Emilia, y gracias también, por supuesto, a Raúl Blanco, a Luis Socias y a Lourdes de la Sota por haber participado también en este programa. Hasta pronto. Os dejamos con las claves del programa. Solo 1 de cada 4 euros ha llegado a la economía real, el 27% de los fondos que España recibe en el 21, y por tanto es importante que entre todos demos con una tecla para que eso pueda acelerarse. En primer lugar, está en activo el programa de apoyo al transporte sostenible y digital, que cuenta con un presupuesto de 460 millones de euros y que busca proyectos que mejoren la eficiencia del sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo mediante la digitalización y la sostenibilidad en el sector. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Esa es la idea. La idea es que antes de fin de año tenemos que tener evaluado, resuelto y realizados los primeros pagos. Todo es muy complejo porque nunca ha habido una convocatoria de 2.975 millones de euros, también de esta complejidad técnica. Pusimos a España en ruedas y ahora queremos poner a España en ruedas eléctricas.